Buenas noches a todos los radioescuchas que sintonizan nuestro programa. Bienvenidos sean todos ustedes. Reciban un saludo de su amigo Alex Morgan. Una noche cálida aquí en Los Ángeles, California. Temperaturas razonablemente cálidas para los inicios de un verano que promete romper récords de altas temperaturas. Aquí en Hollywood, siendo las 7:05 de una tarde aún soleada, el termómetro marca 67 grados Fahrenheit. Hoy, durante el día, la temperatura más alta registrada en el centro de la ciudad fue de 85 grados Fahrenheit, lo cual no está mal en comparación con la temperatura registrada en el Valle de San Fernando, la cual superó los 95 grados. Una ola de calor ya anunciada parece haber iniciado hoy y promete, como ya lo he dicho anteriormente, batir el récord del verano más caluroso desde que se tienen registros en el sur de California. Pasando a otra cosa, ya se encuentra aquí, en cabina, nuestro invitado el señor Draco Nova, quien dice haber tenido contacto con extraterrestres. En el programa de ayer, anuncié su visita para esta noche. Buenas noches, Draco. ¿Cómo estás? Te voy a hablar de tú. No se trata de ocultar que tú y yo ya nos conocemos. Sí, es verdad. Ya tenemos tiempo de conocernos. Estoy bien. Feliz de estar aquí contigo. Muchas gracias por la invitación. No intentes hacer parecer como que fue fácil hacerte venir. El que la gente que nos escucha no pueda vernos no significa que los podemos engañar. He de advertir a nuestra audiencia que le rogué mucho al señor Draco Nova para que aceptara venir a compartir su experiencia. Me tomó mucho tiempo. He de admitir, Draco, que pensé que nunca accederías a hablar de tan extraño percance. Enfrentarse a una audiencia con un tema tan escabroso intimida a cualquiera. ¿Cómo te enteraste de este asunto? Por un comentario casual de alguien que tú y yo conocemos. ¿Quién? No creo que importe eso ahora. Te lo digo más tarde, si gustas. Como nos conocimos tú y yo, ¿recuerdas? Hace mucho, la verdad no recuerdo. Seguramente en una exhibición de arte o algo parecido. Información extra para la audiencia. Nuestro invitado es, entre otras cosas, pintor. ¿Sigues pintando? Sí, claro. Pintar y dibujar son mi terapia favorita. ¿Tienes alguna otra terapia favorita? La verdad sí, bailar. Claro. Ya me habías contado que en tu juventud bailabas profesionalmente. No, nunca lo hice profesionalmente. Estudié danza, pero nunca consideré dedicarme a eso. ¿Te gustaría explicarle a nuestra audiencia el tipo de danza que estudiaste? Seguramente ellos suponen que bailabas rumba, salsa o mambo. Estudié danza contemporánea, básicamente. Algunas veces llegué a tomar clases de ballet, pero nunca con la idea de dedicarme a bailar profesionalmente. ¿Alguna razón específica para no considerar la danza como profesión? Soy un campesino disfrazado de citadino. Crecí en un pueblo muy pequeño. Si hubiese nacido en Londres o en Nueva York, lo hubiese considerado, pero esas no fueron mis circunstancias. ¿Cómo fue que llegaste a Los Ángeles? Como todos, escapando de algo, pretendiendo encontrar un estilo de vida que se supone me iba a hacer sentir mejor. ¿Buscabas, como todos, el sueño americano? No, para nada. Yo no era un ingenuo cuando llegué aquí. Ignoraba los síntomas de vivir en una sociedad tan compleja como esta. Pero, buscar un sueño que más bien parece un eslogan publicitario. No, no fue ese mi caso. ¿Hace mucho que vives en Los Ángeles? Sí, creo que ya tengo 20 años viviendo aquí. Bastante tiempo. ¿Te parece bien que comencemos a hablar sobre tus amigos extraterrestres? Entendámonos desde un principio, no son mis amigos. No sé siquiera que se trate de extraterrestres. Está bien. Dejemos que nuestros escuchas nos ayuden a deliberar si se trata o no de extraterrestres. No, Alex. Yo no accedí a venir aquí para convertir esto en una tribuna pública. He venido a plantear una situación. Lo que la gente opine sobre lo que aquí se plantee sale sobrando.
¿No quieres que la gente participe? No quiero que la gente participe. No creo incluso que el tema sea apropiado para tu audiencia. Amigo Draco, el tema extraterrestre siempre ha sido atractivo para todo tipo de público. Es un juguete que nunca pasa de moda. Ya he dicho que no creo que mi experiencia haya sido con extraterrestres. Digamos entonces que se trata de una experiencia paranormal, ¿te parece? Me comprometo a narrar el incidente de forma entretenida. Aunque no sé si el relato sea adecuado para el público de las 8 de la noche. Si tu relato incluye obscenidades, procura que las descripciones no sean muy gráficas. Así nos evitaremos eso que temes. Yo no temo nada, solo es una advertencia. Últimamente eso de la corrección política está en todas partes. Vivimos en una sociedad que presume de ser muy open-minded, pero en la práctica es muy tradicional. ¿Qué tiene que ver lo políticamente correcto con los extraterrestres? Perdón, con tu experiencia paranormal. No todos los días se expone uno a ser escuchado por un montón de extraños. No conozco los valores morales de todos los que escuchan. No te preocupes, los valores morales cambian continuamente. Entremos de lleno al tema. ¿Qué fue lo que ocurrió? Ok. Como seguramente tú sabes, tengo un trabajo agotador. Todos los días salgo de trabajar cansado, estresado, con ganas de llegar a mi casa, meterme a la cama, dormir y olvidarme del mundo en el que vivo. Nada inusual escuchar eso. Seguramente todos los que nos oyen tienen el mismo problema. Diles a los escuchas en qué consiste tu trabajo. Soy chef. En el momento del incidente, cocinaba para un grupo de personas de lunes a viernes. Tengo entendido que ese grupo de personas al que tú te refieres no es cualquier grupo de personas. Explícanos quiénes son ellos. Me dedicaba a preparar comidas para personas bajo atención médica, específicamente pacientes en proceso de recuperación de adicciones y otros trastornos mentales. ¿Cocinabas para un grupo de personas enfermas? Yo no las llamaría enfermas. Amigo, las adicciones son enfermedades. Además, has mencionado que sufrían de trastornos mentales. Los desórdenes de salud mental pueden influir en la capacidad de una persona para llevar a cabo actividades diarias normales. Yo no vi ninguna diferencia entre las personas que estaban en ese lugar y las que encontraba caminando en la calle. Ya sé para dónde vas, pero ese no es el tema de esta noche. Conclusión. Trabajabas en un centro de salud mental. Así es. ¿Para cuántos enfermos cocinabas? Independientemente de que el término no te guste, eran personas que padecían una anomalía. Por eso mismo decidieron recluirse en esa institución. Cocinaba para 6 personas. ¿Solo cocinabas para 6 personas? Algunas veces llegué a cocinar para menos. 5, 4, 3. Llegué incluso a cocinar para una sola persona. ¿Por qué eran tan pocas personas? Es una regulación impuesta por el Condado de Los Ángeles. Este tipo de lugares no pueden atender a más de 6 pacientes a la vez. Los pacientes viven en ese lugar por el periodo de tiempo que dure su tratamiento. Por lo visto, el número de pacientes puede llegar a variar. ¿A qué se debe eso? Cuando los residentes terminan su tratamiento, se van, entonces llegan nuevos. Hay quienes están por meses, hay quienes solo duran 2 o 3 semanas. Todo depende del tipo de tratamiento que necesiten. ¿Por qué te quejas de que era un trabajo agotador? Desde mi punto de vista, cocinar para 6 personas no me resulta para nada extenuante, máxime cuando es a eso a lo que te has dedicado por varios años. Tus improvisaciones en la cocina debieron de estar por mucho bien calculadas. ¿Qué lo hacía tan complicado? Explicar eso en sí mismo es tema para otro programa. Y no he venido a eso. Imagino que tiene que ver con lo que ya he dicho antes. Cocinabas para un grupo de personas, que no era cualquier grupo de personas. Así es. Cocinaba para un grupo de personas que no eran como tú ni como yo.
Por la forma en que lo dices, imagino que tú y yo estamos en una posición desfavorable. Ese es un tema un poco escabroso. Es mejor no tocarlo. Hemos aclarado algunas cosas que tú preferirías no tocar, pero recuerda que hay un público escuchando. Habremos de darles una explicación a este misterio. ¿No te parece? El grupo de personas para las que yo cocinaba pertenece a la élite americana. Eso no conmueve a nadie, sé más específico. Sé que eres un personal chef, que lo tuyo es trabajar para millonarios. Ilústranos más sobre esta situación en particular. ¿Qué hace a este grupo de personas tan especial como para que el hablar de ellos se convierta en un tema escabroso? Lo de calificarlo de escabroso ha sido una exageración de mi parte. Te creo, pero esa idea no sale de la nada. Hay un trasfondo, referente a ese grupo de personas para las que tú trabajabas. Dinos, para entender un poco más. ¿Qué tanto es lo más a lo que te podrías aproximar sin sentirte vulnerable? ¿Qué más nos podrías revelar de ese grupo de personas? No es conveniente ser tan curioso en estas circunstancias. Has sido tú quien has sacado el tema. No nos dejes con la duda. Son personas que pertenecen al 1%. Creo que así se les ha dado en llamar. ¿Al 1% de la sociedad americana? ¿El grupo de personas para las que tú trabajas pertenecen al 1% de las personas más ricas del país? ¿A eso te refieres? Las personas para las que yo cocinaba en aquel lugar, sí. Todos ellos pertenecen al 1% de la sociedad que concentra poder, riqueza e influencia política. ¿Sigues trabajando en ese lugar? Si estuviera trabajando en ese lugar, no hubiera aceptado venir a exponer lo que he venido a exponer. No, ya no trabajo en ese lugar. El 1% de personas en Estados Unidos son muchas personas. Actualmente son alrededor de 3.310.000 personas. Esas son muchas personas. Hay países que no tienen ese número de habitantes. Sí, son muchas personas, pero no es el número el que está en discusión. Dinos más sobre las personas para las que trabajabas. Imagino que son personas relacionadas con la industria de Hollywood, Wall Street, Silicon Valley. Sí, eso que dices es correcto. No existe algo más cercano a esa afirmación. ¿Te podrías aventurar a decirnos datos más precisos sobre ellos? No voy a mencionar nombres. Alex, ya habíamos hablado de esto. ¿Fue en ese lugar donde ocurrieron los fenómenos paranormales? Algunas personas de alto perfil seguramente están involucradas. ¿Por eso no es conveniente revelar información sobre esas personas? No, nada de eso. En ese lugar era donde yo trabajaba en el momento que sucedió el percance. Ese lugar, esas personas tienen algo que ver con el asunto que te ha traído aquí. ¿Sí? Y no. Es el tipo de respuestas que molestan. Recuerda que no tenemos toda la noche. ¿Es relevante hablar de ese lugar, de esas personas? ¿Nos ayudará a entender el caso? En parte, sí. Apresuremos la situación. Vayamos al punto, por favor. El día del acontecimiento, yo seguía trabajando en ese lugar. ¿Recuerdas qué día fue? Lo recuerdo perfectamente bien. Fue la noche de Halloween. La noche de brujas, buen inicio para un relato interesante. Espero que haya fantasmas, giros dramáticos, tensión, drama, suspenso y esos trucos a los que nos han acostumbrado las películas de Hollywood. ¿Lo sabrá? Seguro que lo sabrá. Pero nada que ver con las películas de Hollywood. De hecho, esto es algo con lo que Hollywood nunca se mete. Ah, no. Hollywood ha devorado todos los tabúes. El poder, la lujuria sexual, la putrefacción de la corrupción, las maquinaciones políticas, los secretos más oscuros de la religión. Ningún tema ha escapado al voraz apetito de la industria del cine, a menos de que te refieras a películas de línea marcadamente escatológica, como Salò, de Pier Paolo Pasolini, o temas de contenido provocador como los de Lars von Trier. No, no es nada de eso. Entonces, ¿de qué se trata? Mi relato
Es una mezcla de ciencia ficción y pornografía gay. Hollywood se sumerge en todo lo que genera ganancias. ¿Recuerdas la película Boogie Nights? Esa es una inmersión directa en la industria del entretenimiento para adultos. Sí, pero Boogie Nights retrata el mundo de la pornografía heterosexual. El tema de la pornografía gay en el cine americano sigue incomodando. ¿A qué crees que se deba eso? Hollywood le tiene miedo al pene. La pornografía gay se refiere a penes erectos. No hay nada más pornográfico que un pene duro y en pie. Nos estás dando a entender que tu experiencia paranormal tiene que ver con orgías entre hombres. Sí, algo hay de eso, pero yo no emplearía el término orgías. ¿Un aquelarre entre hombres? No sé a dónde va esta conversación. Te sugiero que apresures los acontecimientos. Ok. La noche de Halloween es un acontecimiento muy importante en la ciudad. La noche de Halloween es importante en todos los Estados Unidos. Sí, lo sé, pero la celebración de Halloween en West Hollywood es otra historia, un verdadero caos. No creo que haya una celebración de Halloween más caótica en todo el país. Con eso en mente quise tomar precauciones. Yo vivo cerca del Community College, en pleno corazón de Hollywood. ¿En qué parte de la ciudad estabas trabajando en ese momento? En ese momento, mi trabajo estaba en Beverly Hills. Forzosamente tenías que cruzar West Hollywood. Exacto. Cruzar West Hollywood en cualquier momento del día ya es una locura. Con una celebración tan concurrida como esa, moverse entre esa multitud era simplemente imposible. Halloween transforma a West Hollywood en un gigantesco estacionamiento, tanto de autos como de personas. Lo sé, lo he vivido. Muchos pasan horas al volante, buscando desesperadamente un sitio donde aparcar y nunca lo consiguen. El tráfico ya es una pesadilla habitual en esta ciudad. Halloween se convierte en el epicentro de una reunión a la que todos quieren asistir. ¿Y qué hiciste? Tomé un atajo. Decidí bordear la ciudad. Aquel día salí de mi trabajo a las 7 de la noche. Estando en Beverly Hills, se me hizo fácil subir a las colinas. Tomé Beverly Glen Boulevard, que cruza todo Bel Air y llega a Mulholland Drive. Mi idea era cruzar toda la ciudad, manejando por toda esa carretera y salir al Hollywood Freeway. Mulholland Drive es una carretera que serpentea a lo largo de toda la cadena de colinas que separan a las ciudades de West Hollywood y Hollywood, del enorme valle de San Fernando. Tomaste un camino largo para llegar a Hollywood, que es el lugar donde tú vives. Pensé que tomar Mulholland Drive era una buena opción. No me gustan los tumultos de celebraciones como Halloween. Además, esa noche estaba muy cansado. Necesitaba dormir para recuperar energías. Al día siguiente me esperaba una ardua faena laboral. Tenías la opción de quedarte a dormir en tu trabajo. Esa no era una buena opción. Lo imagino. ¿Y qué pasó después? Sobre Mulholland Drive fue donde sucedió esto, que vino a cambiar mi vida. Tu encuentro extraterrestre, o como quiera que sea correcto nombrarlo, sucedió cuando conducías tu automóvil en una carretera. Sí, eso fue lo que pasó. Mucha gente dice haber tenido este tipo de experiencias mientras conducen de noche, por carreteras solitarias. Al parecer, este es uno de esos casos. ¿Cómo fue que sucedió exactamente? Como había imaginado, Mulholland Drive a esas horas de la noche era una carretera solitaria. Ya había pasado por la zona habitada cuando me llamó la atención un punto luminoso en el cielo. Su brillo era de una intensidad que me recordó los días de infancia cuando en diciembre los niños ayudan en casa a montar el árbol de Navidad. Aquel brillo me recordó la estrella que se coloca en la punta del pino navideño. Recuerdo que comencé a sonreír cuando mis memorias trajeron esa imagen a mi mente. Aquel día había sido particularmente duro en el trabajo. Recuerdo haber salido de trabajar con las manos entumidas, los pies hinchados por tantas horas de estar en pie y un dolor en la espalda provocado seguramente por lo mismo. Ser un chef que trabaja para millonarios es un trabajo que no tiene nada de glamoroso.
El nivel de creatividad que te exige el trabajo es demencial. Complacer a personas que con una sonrisa te dicen que nunca están satisfechas llega a ser a veces humillante. He sabido de chefs que al final de una contienda llegan a tal nivel de frustración que consideran el suicidio. Por eso, ver aquel pequeño punto de luz en el cielo fue tan gratificante en aquel momento. Me di tiempo para contemplar la luminosidad de toda la ciudad encendida, que desde lo alto resplandece como si fuera un mar repleto de mareas luminiscentes. Contemplé detenerme a la orilla de la carretera, pero no lo hice. Al volver la vista al cielo, buscando de nuevo la estrella, vi que el punto de luz, que antes era solo un punto, había multiplicado varias veces su tamaño. Zigzagueaba. No. Mantenía su curso sin vacilar. Su resplandor se había intensificado. Era un brillo muy blanco. Comencé a pensar que se trataba de un avión incendiándose. He de confesar que yo estaba maravillado. Era la noche que se festeja a las brujas, y uno trae consigo el espíritu de la celebración. En el fondo lo que yo deseaba era encontrarme con un festín de fuegos artificiales, pero pronto aquello comenzó a tomar un tamaño que mi espíritu festivo se tornó en trágico. Cuando todo esto estaba sucediendo, tú seguías conduciendo tu automóvil. Sí, no tenía necesidad de detenerme. Para este momento la estrella era de un tamaño considerable y estaba justo frente a mí. De hecho, mi intención era alcanzarla. ¿No tenías miedo? ¿No escuchabas la vocecilla interior que a veces nos advierte del peligro? No sentía miedo. Mi sentido de curiosidad se había intensificado. Tenía el presentimiento de que algo inusual iba a suceder, y yo quería presenciarlo. ¿Qué imaginabas que sucedería? Un accidente aéreo. Tenías aproximándose hacia ti una luz blanca, resplandeciente, que te recordaba la estrella colocada en la punta de un árbol de Navidad. ¿Qué tipo de accidente aéreo imaginabas? Pensaba que eso que se aproximaba era un avión averiado. Imaginaba que iba a colisionar, y yo quería estar situado en un punto adecuado para ver el accidente. ¿Por qué? Por pura morbosidad. ¿No te imaginabas estar siendo partícipe de un avistamiento paranormal? No en lo absoluto. Yo estaba seguro de que aquello era un accidente aéreo. ¿Cuándo te diste cuenta de que aquello no era lo que pensabas? Poco tiempo después, cuando su brillo se intensificó. Aquello se tornó en una luz de impresionante belleza, una esfera envuelta en llamas muy blancas. Ya no me parecía que aquello fuera un avión. La pequeña luz brillante que yo comparaba con una estrella navideña se había convertido en una esfera enorme, que emitía una luminosidad que comenzó a cegarme la vista. Entendí entonces que el objeto aquel venía hacia mí. Pensé que se trataba de un meteorito, de un cuerpo enorme que caía del cielo. El objeto iba hacia ti. ¿No pensaste en salir huyendo? ¿A dónde? Es extraño, pero no sentía miedo. En ese momento mi vida comenzó a tener sentido. ¿Qué quieres decir? Evidentemente estabas en peligro. Mi vida no era placentera. Yo no tenía propósitos. Por primera vez estaba sucediendo algo verdaderamente trascendental frente a mí, y no iba a salir huyendo. Al fin un evento luminoso me hacía sentir parte de un acontecimiento significativo. He leído que este tipo de encuentros provocan euforia en aquellos que los experimentan. ¿No pensaste que aquella ráfaga de fuego te hubiera podido devorar? No pensé que aquello me fuera a tocar siquiera. Alex, yo tenía una vida vacía, monótona, aburrida. Me sentía un esclavo atrapado en un lugar donde no quería estar. Presenciar aquello me daba la esperanza de que en segundos la vida puede cambiar totalmente, aunque sea para mal. Seguramente sufrías de ansiedad, estrés o depresión. ¿Y qué vino después? Vi aquello acercarse más y más, a una velocidad descomunal. Pensé que se iba a generar una explosión impresionante, que toda aquella parte de la ciudad iba a terminar incendiada. Lo que vino después sucedió en apenas un segundo. Aquella mancha de luz, intensamente cegadora, terminó estrellándose a un costado del camino.
Vi aquella ráfaga inmensa entrar en un monte, en un área poblada solo por matorrales. Entendí que aquello no era lo que yo pensaba. Fue cuando supuse que aquello no era de este mundo. ¿Podrías describir con detalle lo que viste que te llevó a pensar que aquello no pertenecía a este mundo? El objeto era muy grande y generaba una luz muy intensa. Lo vi impactarse a poca distancia de donde me encontraba. Esperaba ver una explosión, pero aquello aterrizó sin hacer el menor ruido. El meteoro se estrelló a una velocidad descomunal. Si aquello hubiera sido algo de este mundo, habría provocado una onda expansiva que habría hecho temblar a toda la ciudad. Tú seguías conduciendo en el momento del impacto. Sí, por fortuna. Por eso llegué rápido al lugar del impacto. Fue justo a un lado de la carretera. Detuve mi automóvil y vi el lugar donde el objeto impactó, cobijado por un manto de luz que poco a poco se fue desvaneciendo. Todo sucedió frente a mí. ¿Viste a alguien más haber presenciado eso que tú describes? Ya has dicho que la carretera estaba solitaria a esas horas de la noche. ¿Nunca viste pasar a alguien más que pudiera haber observado lo mismo que tú? No vi a nadie más. De hecho, cuando tomé Mulholland Drive nunca vi automóviles en la carretera, ni delante ni detrás de mí. Eso es lo raro. ¿Estuviste solo? Todo aquel acontecimiento se armó solo para ti. Sí sabes que no existen testigos que respalden tu relato, ¿verdad? No estoy enterado. Imagino que habrá alguien, pero no sé. Hasta donde yo estoy enterado, ese acontecimiento nunca fue registrado. Nadie vio nada. No hubo un reporte en ningún medio y no hubo huellas visibles para confirmar que aquello sucedió. Esta ciudad es inmensa. Millones de personas viven en Los Ángeles. Independientemente de que todo esto haya sucedido en un lugar solitario, siempre hay alguien que anda husmeando. Muchos millonarios tienen sus mansiones en esa zona. Cuentan con sistemas de vigilancia y personal rondando, ya que temen ser acosados por alguien. Esa es una zona muy vigilada, pero al parecer ese día todo conspiró para que tú fueras el único testigo de este avistamiento. Si estás consciente de que todo esto da pie para pensar que todo ha sido un invento tuyo. Sí, claro. Siempre estuve consciente de eso. Por eso mismo lo mantuve en secreto por mucho tiempo, hasta que tuve que dar explicaciones por ciertos acontecimientos que comenzaron a suceder. ¿A qué tipo de acontecimientos te refieres? Ciertos accidentes en los que me vi envuelto más tarde. Pero habrá que darle continuidad al relato para que lo que viene después se entienda. Entonces sostienes la veracidad de tu relato. Claro que sí. Yo no tengo necesidad de entrar en el juego de la mentira. Vayamos al punto. ¿En qué momento se dio el contacto con lo paranormal? El contacto con lo que cayó del cielo ocurrió después. Primero, me dediqué a observar la luz que se extinguía sobre el terreno del impacto, y a los pocos segundos, entré en un trance hipnótico. ¿Qué es un trance hipnótico? ¿Y qué te lleva a suponer que entraste en un trance? Me concentré intensamente, solo en el fenómeno que tenía frente a mí. Todos mis sentidos estaban puestos en eso que tenía enfrente. Me olvidé del mundo. Era como si estuviera recibiendo instrucciones precisas desde un lugar y no tuviera yo voluntad de cuestionar o rechazar aquello que se me indicaba. ¿Instrucciones precisas de quién? Dios mío, cuánto drama. ¿Y luego qué pasó? ¿Te parece dramático? Espérate a escuchar lo que vino después. Me prometiste un producto atractivo para la audiencia. Y hasta ahora, solo me has dado un relato similar a otros muchos cuentos que circulan por ahí. Incluso creo que te podrían acusar de plagio. ¿Insinúas que estoy mintiendo? Te recuerdo que muchas veces me negué a esta entrevista. Yo no pedí estar aquí. Ay, es verdad. Pero también tienes que estar de acuerdo en que este tipo de asuntos propician todo tipo de embustes. Hay muchos farsantes que buscan sus 5 minutos de fama. Abusan de una audiencia que siempre está ávida de sensacionalismo y escándalos. Un morboso interés que termina generando disparates como los del chupacabras, admítelo. Algo más que disparates habrás escuchado para insistirme tanto en aceptar esta entrevista.
A decir verdad, presencié algo que me dejó perplejo, por eso te invité. Espero que lleguemos a ese punto y expliques qué fue eso que yo vi que me impactó profundamente. Hasta la fecha sigo sin entender esa situación. Te pido continuar con el relato. Disculpa todo lo anterior. Te quedaste en que en la orilla de la carretera tú veías un manto de luz desaparecer. Ok. Cuando yo veía la luz desvanecerse, me percaté de que todo a mi alrededor estaba quieto y no había ruido. No sé si era porque tenía los oídos tapados, pero no se escuchaban ni los grillos. El viento dejó de correr. Experimenté una sensación como de que el tiempo se hubiera detenido. Yo estaba inmóvil, no me podía mover. No es que quisiera moverme, pero tenía la sensación de que mi cuerpo pesaba mucho. Sentí una sudoración fría y un adormecimiento en todo mi cuerpo. La expresión de mi rostro se congeló. Mantuve la mirada sobre el mismo objetivo, hasta que el manto de luz que cubría el lugar se extinguió por completo. La luz de la luna se magnificó tanto que creí que era de día. Aún me sentía atrapado en aquel estado de inconsciencia, cuando a lo lejos escuché un ruido de voces. Eran los gritos de unos muchachos conduciendo un automóvil que se dirigía hacia mí, a una velocidad desenfrenada. Sus gritos eran estruendosos y gritaban incoherencias que yo no entendía. Tener los oídos tapados es normal cuando hay presión provocada por cambios atmosféricos o cambios de altitud. Tú conoces las colinas, no son muy altas. La altitud y los cambios atmosféricos no explican nada. El silencio que reinaba en ese lugar, y a esa hora, fue parte de la experiencia paranormal. Los relatos sobre acontecimientos paranormales desafían las leyes de la física. A menudo se observa una falta de explicación lógica, pero eso no significa que no la haya. Yo no estoy aquí para dar una explicación lógica de los acontecimientos. Lo único que puedo hacer es dar testimonio de lo que me sucedió. Lo sé, solo estoy poniendo a la audiencia en contexto. Estamos abordando el tema de lo sobrenatural. Mencionarás circunstancias no habituales, comportamientos atípicos, situaciones que se desviarán significativamente de lo considerado normal. Después de lo que sucedió aquella noche, ya nada en mi vida fue normal. El automóvil en el que varios muchachos venían gritando pasó junto a mí. Sentí la velocidad del carro, la cual debió ser extrema, porque a su paso, sentí que mi ropa se iba a desprender de mi cuerpo debido al efecto de succión. Estuvieron a punto de arrollarme. Con sus gritos, seguramente me estaban pidiendo que me apartara del camino. Pude escuchar cómo esas mismas voces se alejaban mientras el automóvil avanzaba, hasta que finalmente las voces desaparecieron a lo lejos. Aquello sucedió en segundos. Al poco tiempo, un segundo automóvil se aproximó hacia mí. A diferencia del anterior, este automóvil se movía apacible. Era un automóvil descapotable, y en él viajaban varios muchachos jóvenes. Se detuvo a un lado del camino. Escuché a los muchachos hablar sin entender nada. Yo estaba de pie sobre la carretera, invadiendo el carril en el que el automóvil circulaba. El muchacho que conducía bajó del automóvil, se acercó a mí y me dijo algo que no pude entender. No podía mover mi cabeza para mirarlo a los ojos. El muchacho, al notar mi desconcierto, supo que algo en mí no estaba bien. Insistió en comunicarse conmigo, puso su mano en mi hombro y sentí compasión de su parte. Pude entonces mirarlo a los ojos y lo que vi fue a un hombre joven, alto, con un rostro impresionantemente hermoso. Sentí de inmediato una familiaridad. Verlo a él, preocupado por mi estado, me hizo suponer que aquel joven era un premio por mí deseado, y que finalmente me era concedido. Me arropé entre sus brazos y comencé a llorar. Estás en la carretera interrumpiendo el tráfico. El conductor de un automóvil que circula se detiene al ver que tú estás en medio del camino. El hombre, muy molesto, se baja de su automóvil para pedirte explicaciones, ¿y tú te enamoras de él? Sí, así fue. Sé que es una situación anormal, pero no hay que olvidar que hablamos de un caso inusual.
Hoy entiendo que en ese momento estaba bajo el influjo de algo que me condicionó a actuar de esa manera. ¿Habías consumido drogas ese día? No me refiero a estar bajo la influencia de una droga. En ese momento, seguía en trance. Perdí la inhibición debido a la presencia de la actividad paranormal. Al parecer, un deseo interior se manifestó. Salió a flote al tú sentirte libre. En el momento en el que yo estaba entre los brazos del muchacho, mis prejuicios desaparecieron. Aquel acercamiento se fue transformando en un encuentro de índole sexual. Noté un incremento en mi deseo, y supuse que el muchacho compartía sensaciones similares. Asumí que él era mi amante y comencé a buscar en él satisfacer mi demanda sexual. Cuando se dio cuenta de mis intenciones, se separó bruscamente de mí. No me sentí culpable ni avergonzado. Sin el menor atisbo de timidez, me acerqué de nuevo a él. Nos vimos a los ojos y nos quedamos así por pocos segundos. Escuché su respiración e interpreté el sonido que él hacía al respirar, como una invitación. Al acercarme de nuevo al muchacho, noté en sus ojos un brillo que antes no había percibido. Estás exponiendo tu vida privada, tus emociones, tus deseos más íntimos. El trance que dices haber estado experimentando expuso tu parte vulnerable. No temo mostrarme tal como soy. Mi experiencia con lo paranormal fue esencial para moldear y actualizar mi manera de ser y de pensar. Mi deseo sexual por el muchacho aquel era algo con lo que yo fantaseaba todas las noches. El evento paranormal lo hizo realidad. ¿Era en verdad tan bello como lo describes? Su ser representaba la manifestación más próxima a lo que yo concibo como perfección. ¡Qué bien! ¿Y él accedió a cumplir tus deseos más íntimos?